libros de romance que una vez juntos empezamos tú y yo, y sin razón olvidamos. Nos proponemos durante los siguientes minutos narrar la vida de un personaje legendario, un científico considerado sabio por sus pares, un maestro con quien probablemente estaremos en deuda por muchas generaciones, un hombre íntegro, leal a sus amigos y a sus principios. El instrumento con que contamos para esta narración es la memoria, con su carga de precisiones, exaltaciones y creatividad. Recurrimos entonces a la memoria de sus colegas, discípulos y amigos para reconstruir facetas de la vida de Jorge el Mono Hernández, padre del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Y para ello nos apoyamos fundamentalmente en los relatos de su cómplice y compañera de toda la vida, su esposa, Julia. Sí, hoy la verdad yo me siento muy orgullosa de que el sitio donde él murió lo decretaron Reserva Natural Jorge Mono Hernández. Y pues me siento muy orgullosa porque es la única reserva que está, digamos, honrando la memoria de una persona. De resto, todas tienen el nombre del lugar en donde están ubicadas. El Santuario de Fauna y Flora El Corchal El Mono Hernández, creado en 2002, un año después de la muerte del mono, está ubicado en el delta del Canal del Dique, en los departamentos de Sucre y Bolívar. El área protege un paisaje de ciénagas conectadas por caños, con una exuberante vegetación acuática de manglares y el único bosque de corcho, Heterocarpus officinalis, que aún se conserva en la región. El santuario es también un lugar extraordinario para la observación y el estudio de aves asociadas a ambientes acuáticos. Con el monito muchas veces habíamos hablado de este ecosistema y él siempre mostró un interés de volver porque él hacía cerca de 20, 30 años había venido a la zona, sobre todo cuando se hicieron parte de las prohibiciones del aprovechamiento ilegal de manglar, y él quería volver a mirarla a ver cómo estaba. Y se presentó todas las condiciones para que en el marco de un congreso de zoología que se estaba celebrando en la ciudad de Cartagena y del cual era su presidente honorario, él solicitó y nos pidió que si lo podíamos traer a mirar el Corchal. ¿Ya? Entonces fue así como organizamos una pequeña expedición, ¿sí? Junto con su esposa Julita y con la directora de Parcas, Clara Sierra, y otros amigos más que nos acompañaron ese día. Entre el 10 y el 14 de septiembre de 2001 se celebró en Cartagena el quinto Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica. Y por ser el presidente honorario, fue que su esposa lo acompañó en aquella ocasión. Cuando eran viajes de trabajo, generalmente yo no iba con él. Entonces, en esa oportunidad le dije, no, te fregaste porque esto es una cuestión honorífica para ti y yo sí quiero estar contigo. Por eso fuimos juntos, realmente. Nos fuimos en una embarcación grande, íbamos 9 personas. Paramos en algunos manglares, en algunos sitios. Y finalmente llegamos allá y estando dentro del bosque fue que le dio el infarto. Este es el sitio donde ese día que llegamos acá en horas de la tarde, y es haciendo una pequeña inspección y una jornada académica, en medio de una explicación justamente de esta formación tan especial, el mono sufrió desafortunadamente un infarto y que fue el que finalmente le causó la muerte. Yo digo que fue una muerte muy linda, si es que mi hermano decía, es que este mono es el único ser humano que se dio el gusto de escoger el sitio donde se quería morir. Además porque hubo como un homenaje a la naturaleza, muy lindo porque en el momento en que él murió, se espantó una manada de monos aulladores impresionante y una cantidad de loros
y volaban alrededor, fue impresionante. En el momento del fallecimiento, pues estábamos un grupo de personas que veníamos acompañando la visita y oímos gran escándalo en la naturaleza, sonidos muy fácilmente perceptibles de muchos animales, de micos, de loros, de manadas, de chauna, chavarrí, y todos los que estábamos ahí nos tomamos de la mano y juntos pues pensamos que ese era el momento especial donde el mono estaba pues sintiendo esa naturaleza y estos bosques de corcho que ustedes hoy pueden apreciar, uno de los momentos más significativos para la vida de todos los que estuvimos allí. Y este fue el final poético de una historia de vida que tuvo también comienzos extraordinarios. Jorge Ignacio Hernández Camacho nació en 1935 en el seno de una familia profundamente católica y sumamente culta. Habiendo crecido sin su padre, recibió sus primeras orientaciones intelectuales de parte de su abuela y su madre, con quienes, entre otras cosas, aprendió el griego y el latín, que le ayudaron a abrir innumerables puertas del conocimiento. Por ahí tengo un cuaderno, tendría que buscarlo, un cuaderno muy lindo que fue, pues yo digo que su primer trabajo científico que hizo cuando tenía 7 años. Era un cuaderno de esos grandes de contabilidad en donde arriba, en cada hoja, pegaba unas monitas de la Italo que venían en las chocolatinas. Y debajo ponía el nombre de la especie, dónde se encontraba, qué características tenía. Lo escribía con pluma, además, pluma y tinta china. Y tenía 7 años. A la edad de 12 años, y siendo alumno del nuevo liceo, el mono visitó por primera vez el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional, donde comenzó a adentrarse durante largas horas en las colecciones zoológicas a expensas de la jornada escolar, lo cual, sin embargo, no hacía mella para nada en su desempeño académico y docente. Sí, efectivamente, él no tenía ningún título diferente al de bachiller. Y entre otras curiosidades hay una anécdota bonita del colegio, porque cuando él estaba en cuarto bachillerato, en esa época existía primero, segundo, tercero, cuarto hasta sexto bachillerato, entonces en cuarto se veía anatomía humana y él dictaba la botánica de segundo bachillerato de su mismo colegio y la zoología de tercero, entonces era completamente irregular la situación. Y cuando estaba en sexto bachillerato, que en esa época se veía historia, geografía de Colombia, le sucedió un impasse, digamos, con el profesor, que llegó y el profesor era nuevo. En el colegio ya tenía, desde esa época fue cuando le pusieron el apodo de sabio. Pero este profesor llegó y pues lo normal, pidió en las primeras clases que cada alumno comprara un cuaderno de esos de mapa grandotes de cuadrícula que existían en esa época y que para la próxima clase hiciera el mapa de Colombia con sus departamentos, mapa político de Colombia. Llegó a la siguiente clase, pidieron la tarea puesto por puesto y él ni había comprado el cuaderno ni había hecho el mapa. Entonces le dijeron, pues lamento mucho, pero tiene 0. Y dijo, no, un momentico. Yo me dejo poner el 0. Si hay un solo mapa de Colombia que yo no sea capaz de hacer de memoria. Yo no compré el cuaderno, ni voy a hacer ningún mapa porque no lo necesito. Yo los conozco todos. Claro, una actitud muy desafiante pues para el profesor. Entonces eso se convirtió en un problema, consejo directivo del colegio, y lo citaron a un examen de geografía. Empezaron a examinarlo con todos los compañeros de curso de él. Entonces él dijo, yo le propongo una cosa. Si hay algún solo mapa de Colombia que yo no sea capaz de hacer, usted me pone 0 para todo el año y pierdo geografía. Pero de lo contrario, usted me pone 5 y me exime de geografía. Entonces el profesor aceptó el reto y pues quedó eximido de geografía, claro.
Pero, ¿de dónde salió este niño prodigio de las ciencias? La respuesta podría estar en su linaje materno. Por los años 1800, su tatarabuelo, Sir Ninian Richard Shane, fue el primer médico en realizar una operación de próstata en lo que es hoy territorio colombiano. Y obtuvo del gobierno una pensión vitalicia de 65 pesos oro por sus servicios médicos. Su abuelo, el doctor Indalecio Camacho, fue un prominente médico de su tiempo, el primer colombiano en realizar una trepanación de cráneo. Pero, por supuesto, no todo fue heredado. Todo el tiempo leía. Mira, a mí me impresionaba, por ejemplo, cuando nos invitaban a algún lado. Él era tremendamente tímido, muy tímido, y pues no se involucraba fácilmente en las conversaciones triviales de cualquier reunión. Se quedaba callado y yo me daba cuenta porque él empezaba con los ojos a buscar por todas partes libros. Y yo decía, ay, Dios mío. Y efectivamente, apenas veía una biblioteca, por chiquita que fuera, se paraba y iba a escarbar. Y descaradamente, haciendo caso omiso a la reunión, él se sentaba en algún sitio y se ponía a buscar y a leer sus libros, pues a leer lo que le interesara de esa biblioteca. Entonces era un devorador de libros permanentemente, eso sí. Y de ahí sacó pues todo su mar de conocimientos. Este testimonio nos lleva necesariamente a explorar los rasgos de la personalidad del mono, entre ellos su timidez, sobre la cual hay opiniones encontradas. Yo describiría al Mono Hernández como una de las personas más bondadosas que jamás conocí. Era supremamente cálido, muy cercano en su trato, pero al mismo tiempo era profundamente tímido. El mono muy rara vez lo miraba a uno a los ojos, su mirada siempre estaba mirando algún punto en el vacío, parecía mirar a través de uno, o estaba siempre fija en alguno de los múltiples papeles que tenía en su escritorio o que siempre estaba leyendo. Sin embargo, eso no hacía que el mono fuera una persona distante para nada. El mono era supremamente afable y era ante todo muy respetuoso de las personas con las que estaba hablando. No importaba la formación, él siempre tenía tiempo para atender preguntas y una paciencia infinita para enfrentar personas con todo tipo de intereses y de inquietudes. No, el mono no era tímido Además él tenía el don de la palabra, él hablaba muy largo, se detenía mucho, de un tema lo llevaba a otro y de ese tema saltaba a otro. Era además una persona que no solamente sabía pues de biología y de género, especie, familia o de distribución geográfica, sino también sabía mucho de antropología, opinaba mucho de política. Era una persona que tenía realmente una mirada muy amplia. Yo hacía unos espacios de radio para Radio Sutatensa en esa época. El Ministerio de Educación tenía un proyecto de educación a través de Radio Sutatensa con los distintos institutos pues, del ministerio, institutos, y yo hacía los programas de Radio Linderena. Entonces yo sí muchas veces acudía al Mono Hernández para que me diera entrevistas. Realmente cuando uno hablaba con él, lo normal es que dijera, no, vamos aquí a la cafetería, nos tomamos un tinto. Él fumaba mucho y a veces incluso el plan era, si era por la noche, era tomarse algún ron también. Entonces realmente esas conversaciones terminaban siendo casi como visitas, sí, de alguna manera tenían ese lado como esa calidez de lo que es una reunión social. No era tanto la entrevista pues así enfrente de un micrófono, sino eran más que todo charlas y conversaciones. Charlas y conversaciones, al parecer, el método de transmisión de conocimiento privilegiado por el mono para compartir información. Todos los recuerdos que tengo de él son muy gratos, especialmente en ese congreso fue muy bello, en el congreso de Fauna, porque en digamos, hubo dos reuniones sociales al final de la tarde o por la noche, y eran todos los jóvenes alrededor de él, preguntándole cosas y él conversando. Todos se acercaban al final a hablar con él. Claro, él antes de su muerte era un ícono nacional.
una referencia a los estudiantes de biología, a las personas que estaban haciendo conservación, a las personas que habían pasado por alguna de estas disciplinas por la academia. Entonces todos querían conocerlos y todos querían verlos. Tuvimos un evento en Santa Marta, un evento internacional en Santa Marta. Yo estaba en ese momento en la corporación, estuvimos en el Hotel Irotama en Santa Marta, estuve en el evento. Yo personalmente no lo conocía físicamente ni como él era. Una vez terminó el evento, quedamos por ahí algún grupo, los de siempre, lo que una vez del evento nos quedamos hasta tarde, y él estaba en una mesa con 2 personas hablando y nos fuimos acercando y nos sentimos como también que nos atrevimos a sentarnos 2 compañeros y tuvimos un buen rato hablando con él, escuchándolo, y sí me impactó su gran sabiduría, pero su gran sencillez. Y de allí en adelante, en cada evento que íbamos a tener la oportunidad de sentarme a conversar con él, ya tuvimos algún grado de relación, ya nos reconocíamos, diríamos, de él, pero sí me impactó bastante que uno tenía otra concepción de lo que él representaba, una persona muy acartonada, una persona como fuera digamos, de la realidad. Me impactó mucho que le gustara tomarse sus copas, me impactó mucho porque generalmente una persona del nivel de él está metida en laboratorio, metida en libros, metida en campo, produciendo documentos. Entonces me pareció impactante, me impactó mucho que a él le gustaba tertuliar, hablar, escuchar y tomarse sus copas. Me impactó bastante que era una persona igual a uno con una sabiduría muy grande. A mí me parece que el Mono Hernández es un ejemplo no solamente de un científico absolutamente, ¿cómo decirlo?, comprometido con su tema, sino también un científico que era muy generoso. Es decir, el Mono Hernández yo creo que fue un pionero de los, ¿cómo se llama?, los derechos compartidos de autor. Es decir, mientras que todos están en el cuento del copyright, esto es mío, me pertenece, nadie lo puede saber hasta que yo no me lo publique. El Mono estaba más bien como en los Creative Commons, como botando información para acá, para allá. Esto le sirve, úselo, esto le puede servir, ojalá. Este es un dato que le puede ayudar a su trabajo. Yo creo que esa generosidad de él pues habla de su grandeza como, no solo como ser humano, por la generosidad, sino también como científico, porque en últimas, ¿de qué sirve la ciencia si está encriptada, si es solo patrimonio de unos pocos, comillas, elegidos? Entonces yo creo que el Mono Hernández en eso también dio un ejemplo que ojalá hayan seguido sus discípulos. Tanto de manera formal como informal, el Mono tuvo a lo largo de su vida cientos de discípulos, habiendo empezado formalmente con sus compañeros del bachillerato y seguido con sus alumnos de la Universidad Nacional, a la cual se vinculó inicialmente como auxiliar de laboratorio del Instituto de Ciencias en 1954. Ya en su categoría de profesor especial, a partir de 1959, el Mono tuvo en la Nacional alumnos como Julia Sánchez, futura señora de Hernández. Según el horario decía que la clase era a las 3, de 3 a 6, por ejemplo, porque él pedía siempre horas continuas. Pero muchas veces llegaban a las 4, 4 y media, 5 de la tarde, y lo peor era que siempre lo esperábamos. Lo que es hoy el departamento de biología tenía en esa época 2 laguitos y un jardín grande, entonces los muchachos del curso se ponían a jugar fútbol y nosotros los acompañábamos todo mientras él llegaba. Pero aunque el Mono tuviera unos horarios únicos y particulares, eso no lo hacía para nada poco riguroso y exigente con sus alumnos. Yo conocí al Mono siendo estudiante de tesis de la Universidad Nacional, en mi tesis de pregrado de biología. Tuve la oportunidad de que el Monito fuera el jurado de la tesis de grado mía y fue pues uno de los encuentros más importantes que tuve yo durante el tiempo que lo conocí. Yo pienso que el tiempo que dedicaba, el tiempo que dedicaba a cada cosa, a cada minucia, por pequeña que fuera y por utópica que pareciera para nosotros, era pues la exigencia y la dedicación y la perseverancia para que entendiéramos cómo esta naturaleza pues iba desarrollándose, iba evolucionando. Entonces
esas delicadezas y esos esfuerzos por mostrarnos a las generaciones que veníamos atrás cómo se deben hacer las cosas. Y esa entereza pues creo que ha sido pues lo más importante que me ha marcado. Cuando la Universidad Nacional adoptó el Estatuto del Profesorado en 1969, sus condiciones de trabajo cambiaron por el hecho de no contar con títulos académicos. Y así comenzó para el mono una nueva etapa profesional, en la cual hizo enormes aportes a la conservación y al conocimiento biogeográfico de Colombia. Tengo conciencia de haberlo visto en los primeros días en que me posesioné como gerente general del INDERENA, y porque él estaba en ese momento en medio de una polémica muy fuerte que había en la institución alrededor de la exportación de pieles de animales silvestres y animales vivos. Y a mí me habían nombrado gerente de INDERENA para tratar de resolver esa polémica que alteraba el funcionamiento de la institución. Y Jorge en ese momento era el personaje principal en esa polémica, en donde se trataba de evitar que se siguieran exportando pieles de animales silvestres y animales vivos que se exportaban para fines de investigación en laboratorios en Estados Unidos. Entonces una de las primeras personas con quien yo tuve que hablar del problema fue con él, y él me explicó detalladamente cómo era la situación. Y desde entonces Jorge se convirtió para mí en el asesor principal de la gerencia. En su visión como conservacionista, indudablemente. Yo siempre he dicho y sostendré, porque tengo todos los elementos de juicio para decir que el mono fue el papá de los parques nacionales. Él hizo un documento, hizo el mapa donde trazó todos los polígonos de lo que deberían ser las áreas de los parques nacionales en el país. Y todos los parques que existen, además los libros que se hicieron de parques, los primeros libros, todos se hicieron con él, bajo su batuta, bajo su dirección. Y en este mapa y la descripción que él hacía de cada uno de ellos, señalaba el porqué, cuáles eran los criterios para definir esa área en algún momento como parque nacional. El mono, varios de los que todavía estamos en el medio, en la época del doctor Barco, fue tal vez el momento donde más áreas naturales se declararon en el país. Una de las más importantes contribuciones a la conservación del patrimonio natural de los colombianos se originó en un mapa esbozado por el mono Hernández. Yo sabía que Jorge Hernández tenía un estudio que había estado elaborando durante mucho tiempo para establecer en qué zonas del país se deberían declarar parques. Y existía un mapa ya elaborado por él y por los otros miembros del Grupo de Parques Nacionales, en el cual se señalaron varias decenas de sitios, yo creo que era alrededor de unos 70 sitios, en donde según Jorge se debían declarar parques. Eso era el año 1973. Hasta ese momento solamente existían creo que eran unos 10 parques tal vez, que se habían ido declarando uno por uno con el tiempo, unos por el INDERENA, otros se habían declarado en el momento por el INCORA. Y entonces con la promesa de planeación de aumentarnos el presupuesto, hablé con Jorge, y Jorge se entusiasmó muchísimo y muy rápidamente hicieron una propuesta de crear como unos 30 parques nacionales. Y con esa propuesta fuimos a Planeación Nacional e hicimos un cálculo de cuántos dineros era necesario, y Planeación nos dijo que de esos 30 escogiéramos los parques más relacionados con la producción de agua. Se discutió mucho dentro del Consejo. Jorge asistió como invitado al Consejo y tuvo que responder muchas preguntas. No todos los ministros estaban
estaban convencidos de que eso era posible en ese momento. Algún ministro dijo que eso se debería dejar para años después, cuando estuviera más desarrollado el país. Pero al fin y al cabo, pues las intervenciones de Jorge convencieron al presidente López, y López cerró la discusión y dijo que él pensaba que la mayoría de los ministros estaban de acuerdo y que no se debía discutir más. Y de ahí pues se conformó realmente lo que es la parte principal del sistema de parques nacionales del país. Entre las muchas habilidades que tenía el mono se contaba el dibujo, no solo de mapas, sino también el dibujo científico. Desde su labor en el Inderena, orientó el trabajo de los principales ilustradores científicos de la época. Él los formó realmente. Él los formó a César Landazábal. Los primeros dibujos que empezó a hacer César fueron los de libros del libro de Parque de Salamanca. Bueno, anteriormente hubo otros. Los peces del río Magdalena, la carátula es de César también, y las ilustraciones. Pero el libro del Parque de Salamanca, esa portada se ganó un premio, ese flamenco ahí, y todas las ilustraciones son de César. Esa es una cosa muy especial, sí, porque todos los dibujos que se hicieron en Inderena de animales fueron hechos por César, pero con el pincel del doctor Hernández, o sea que el César recibió también algunas clases del mono en esos trabajos, y a veces el César en el día no tocaba el dibujo que estaba haciendo hasta que el mono no llegara, porque a veces el mono llegaba tarde, estaba en algún hotel, llegaba 4 o 5 de la tarde, y ahí en 2 horas trabajaban y era mucho lo que le contribuía a esas publicaciones. Entre otros el emblema que existió el Inderena, que tiene que ver, que tiene hoy Parques Nacionales, eso fue hecho por César Landazábal, pero con el pincel del doctor Hernández y con sus conocimientos. O sea que ahí en ese escudo pues está todo reflejado, pues, desde el nivel del mar hasta las líneas perpetuas. Durante el tiempo que trabajó en el Inderena, el mono debió librar duras batallas, como la limitación a la exportación de pieles de animales vivos y la defensa del Viaparque Isla de Salamanca y el Parque Tayrona, así como la sustentación del Decreto 622, reglamentario de parques nacionales, y la de la creación de 17 parques de una sola vez, mencionado antes por el doctor Carrizosa. Con la pasión que lo caracterizaba, pero armado de sólidos argumentos técnicos, el mono ganó todas ellas. Trabajamos en muchos programas de manera conjunta, especialmente en la defensa del Parque Isla de Salamanca, entre el año 77 y en el año 80, que hubo un embate para cercenar parte del Parque Isla de Salamanca. Y junto con él pues participamos en varias reuniones, hicimos varios documentos, varios escritos para justificar el por qué el Parque Isla de Salamanca debía mantenerse en forma integral. Y los conocimientos que él tenía pues contribuían muchísimo para poder convencer a la gente que el asunto no era por donde se pensaba. Se trabajó también conjuntamente con el mono a nivel de propuestas de actos legislativos para acuerdos del Inderena con respecto a la fauna silvestre y con respecto al sistema de parques nacionales. A ese respecto conviene mencionar el decreto 622 del año 1977, que está vigente y que tiene que ver con el sistema de parques nacionales. El mono contribuyó bastante en esa promulgación y en esa documentación. Yo recuerdo que cuando estábamos mirando cómo se hacía el decreto, decíamos que uno tiene que irse vestido como para donde va. Si uno va a un cóctel, va vestido de cóctel, pero si uno va a un parque, va vestido de naturaleza y se comporta dentro del parque como tal. Entonces, ¿cómo se tendría que comportar alguien dentro del parque y para qué sirve? ¿No? Decíamos, el parque es un museo vivo, donde están todas las especies, pero no están quietas, sino se están moviendo, y uno puede examinar allá, investigar y ver realmente cómo funciona la naturaleza, ¿no? En el plan de desarrollo de la época se decía que había que incrementar las exportaciones de
de recursos naturales, entre ellos las exportaciones de fauna. Entonces había que resolver esa situación y para eso era necesario pues, que cambiaran esas orientaciones del plan. Y gracias a la colaboración de Jorge pues se logró convencer al Ministerio de Agricultura de que esa no era la línea más recomendable, y se expidieron varias resoluciones en las cuales se establecieron las vedas a la cacería de fauna silvestre y a las exportaciones. Entonces esa fue como la primera acción, y luego hubo otro caso que también estaba discutido en el interior de la Inderena, que fue el caso del Parque Tayrona. Estamos hablando todo en el año 73 y 74. El Parque Tayrona también, por decisión del gobierno, iba a ser utilizado para la construcción de unos hoteles que formaban parte de un gran plan turístico de la costa caribe. Y se había decidido ya que en dos de las bahías del Parque Tayrona se iban a construir hoteles. También en eso pues la gente de parques y liderada por Jorge se estaba oponiendo, pero no había logrado que se cambiara la decisión. Entonces con la ayuda de Alegría Fonseca en el Congreso, de Mariano Espina Hernández también en el Congreso, de mucha gente interesada en los parques, entre ellos Daniel Samper, logramos conformar un movimiento cívico que tuvo muchísima fuerza, tanta fuerza que se lograron miles de firmas que convencieron al gobierno de Misael Pastrana de que era necesario reversar esa solución. En eso también pues Jorge tuvo un papel de líder científico del asunto, y creo que es uno de los casos en donde también pues le debemos a Jorge un reconocimiento. Sobre el tema del legado del mono, surge la paradoja que, pese a su vasta producción, no hubiera realizado una publicación de su única autoría. Sin embargo, hizo valiosísimas colaboraciones en la difusión de los valores de nuestros parques nacionales naturales, en 3 libros de gran formato y algunas otras publicaciones científicas y de historia natural. Varias publicaciones hicimos conjuntamente. Cabe recordar el primer libro de Parques Nacionales de Colombia, ¿sí? que se expidió en el año 84. Después algunas otras publicaciones, como fue la revista Trianea de la Inderena. Produjimos 5 números. El mono era el director de la revista, una revista pues, que tenía muy buena acogida. También otra revista que se llamó Andrés Posada Arango, que sacamos 4 números. Dentro de esos números hay uno que se publicó sobre un congreso que hubo en Colombia que se llamó Ecovivos Colombia 88. Otras publicaciones tienen que ver con un libro sobre las sabanas de Colombia, igualmente uno sobre zonas áridas y semiáridas del país, que compartimos con él y con algunos otros profesionales del Inderena y de fuera del Inderena. Total de que a nivel de publicaciones, pues conjuntamente trabajamos con él. Los aportes de él en esas publicaciones eran, por decir algo, el 90%, dados pues, sus innumerables conocimientos y la modestia participación de algunos de nosotros. Durante su paso por el Inderena, el mono no se dedicó exclusivamente al trabajo de escritorio. Su pasión por el conocimiento lo llevó a recorrer muchos lugares agrestes y recónditos de la geografía nacional. Recuerdo también mucho las expediciones que se realizaron para declarar parques como Chiribiquete. En Chiribiquete teníamos una cooperación con la Embajada de España, teníamos unos recursos
y entonces se hicieron 2 expediciones muy grandes, expediciones de 15 días. El total de especies de aves para el parque fácilmente puede sobrepasar las 600. ¿Y a nivel de flora? Si restringimos a las cimas o mesetas, el total puede verse limitado apenas a unas 80 o 100. Con toda una operatividad muy fuerte con helicóptero, campamentos base y todas esas cosas para hacer una caracterización de lo que era el parque que se iba a declarar. Entonces recuerdo con mucho cariño pues, las expediciones y la gente que estuvo en las expediciones, personas que ya no nos acompañan como el Mono Hernández, como el profesor Van der Hamen. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos esas expediciones en Chiribiquete. Sí, las salidas madrugábamos mucho y igualmente en horas de la noche también trabajábamos con las colectas que se realizaban y como aspecto anecdótico siempre después de 4, 5, 6 horas de recorridos nosotros le decíamos, Mono, móntese en la mula, móntese en el caballo. Nunca le gustó montar en los equinos, siempre los recorridos los realizaba y nosotros nos preocupamos porque eran muchas horas de recorridos en el parque y siempre la soportaba todo. Eso sí, llegábamos a una parte donde él decía, acampemos aquí, organicemos campamento, saquemos el material y empecemos a trabajarlo. Hasta altas horas de la noche clasificábamos todo el material, siempre acompañados del dios Baco. Recuerdo mucho el recorrido en Chiribiquete, tuvimos la oportunidad de estar en Chiribiquete también haciendo la delimitación del parque, una caracterización muy completa, fauna y flora se hicieron levantamientos paleontológicos, se hizo palinología también con el doctor Van der Hamen, otro de los grandes que ya no nos acompaña, y a través de ese proceso tuve la oportunidad de estar en Chiribiquete con ellos y recuerdo mucho la anécdota después de que sufrí la pérdida, me perdí en la selva 48 horas y yo recuerdo que después de que llegué, después del rescate, me bajé el helicóptero y me dirigí al mono y me dio un abrazo y me dijo, si fueras hijo mío te daría una pela. Esas fueron sus palabras que las recuerdo mucho. Según relata a su esposa, el mono era un gran compañero de viaje, aunque capaz de convertir cualquier paseo en una expedición científica. Pues era muy buen compañero de viaje también. Recorrimos bastante el país aquí en plan de vacaciones, no de trabajo, con mi hermana y su marido, y siempre lo hacíamos por tierra, a grandes distancias. Inclusive estuvimos en el Ecuador también una vez, pues por tierra, todo ese paseo, con las paradas que fueran necesarias, que a la larga se iban convirtiendo en un problema, porque generalmente teníamos que llevar en la camioneta una caneca con formol, y ahí se iba metiendo todo lo que íbamos recolectando. A veces era un drama porque si la camioneta se varaba, inmediatamente el mono se desaparecía. Y llegaba, se iba a la punta del cerro y cuando llegaba cargado de material. Entonces era un drama porque muchas veces había más material que maletas entre la camioneta, ¿no? Pero bueno, disfrutamos mucho esos viajes con él. Además porque él se conocía el país realmente caminado. Estaba pensando cuando dijiste eso, que es la expedición en la luna de miel, que fuimos a la finca de unos amigos en Girardot. Y me había jurado con la mano sobre la Biblia materialmente que no íbamos a recolectar nada. Y el primer día cuando me fui a bañar encontré en el gorro de baño una rana blanca, una isla gigantesca y lógico, inmediatamente, gordo, mira lo que me encontré. ¡Uy, qué maravilla! Porque eso significa que aquí debe haber esto y esto se convirtió en trabajo de campo. Y si los viajes eran al exterior, por supuesto se priorizaban las visitas a parques zoológicos, museos de historia natural, librerías y otro tipo de colecciones. En esa oportunidad, cuando nosotros fuimos a Europa, que se pegó esa Lucía, cuando llegamos, mi hermano mayor vivía en París, y cuando llegamos a París, a la casa de mi hermano mayor, era tal la cantidad de libros que llevábamos, que ya no podíamos cargar las maletas del peso tan espantoso. 12
cajas pusimos al correo desde París. Y luego nos faltaba Londres. Y en Londres, no, nos metimos al mercado de las pulgas y allá encontró esta vida y la otra en libros. No, eso era un desastre. Yo le tenía pánico. El mono al lado de una librería, y le gustaban mucho más las librerías de segunda que las librerías de primera. Porque en las librerías de segunda siempre encontraba unas cosas insólitas, buenísimas. Y en Londres está ni más ni menos el Museo de Historia Natural, que alberga algunas de las colecciones zoológicas y botánicas más completas y antiguas del mundo. Visita obligada. Y de esa visita, el mono obtuvo la que fue quizás su más grande colecta bibliográfica. Entre las particularidades del mono estaba su forma de trabajo, que incluía ritmos, tiempos y horarios insólitos, espacios enormes e incluso herramientas únicas. Sobre su ritmo pausado de trabajo y a la vez sobre la velocidad asombrosa con que a veces podía producir, Eliodoro Sánchez tiene una anécdota sorprendente. Una especialmente que tenía relación con el Parque Isla de Salamanca. El gerente del Inderena era el doctor Sergio Durán, y había mucha problemática con relación a ese parque, dada la mortandad que existía para la época de los manglares, y había mucha presión también, dada esa muerte de los manglares, para pensar que el parque podía sustraerse en parte de la superficie. El Inderena tenía que aportar algunos documentos para contrarrestar esas presiones. El doctor Sergio Durán nos había designado al profesor Hernández y a mí para que hiciéramos un documento que prácticamente dijera todo para callar esas presiones que había. Y pues con la paciencia que el mono tenía y con las ocupaciones que teníamos, pues no podíamos tener el documento así tan rápidamente. Sin embargo, poco a poco íbamos escribiendo. El caso es que dijo, nos vemos por 5, hablando de la cafetería. Pues ya eran como las 6 de la tarde. Bueno, no importa, nos vemos por 5, quiere decir que va a las 7 de la noche. Nos encontramos en la cafetería y primero pues nos desahogamos un poquito. Nos fuimos a la casa del mono a las 9, 10 de la noche y empezamos haciendo nuevamente el contenido de lo que iba a ser el documento, aun cuando ya habíamos escrito algunas cosas. Hagamos el contenido, porque él siempre empezaba por ahí. Y empezamos a tener ideas y a escribir, pero por ahí como a las 12 de la noche el mono empezó a cabecear, y entonces pues desde luego no había más nada que hacer, sino ya me voy a recostar. Pues claro, monito, recuéstese, que yo aquí miro a ver mientras tanto qué hago. Como a las 3 de la mañana pues yo abusivamente lo llamé, y como decía, se despercudió y empezó a lanzar más ideas, y entre prácticamente las 3 y las 7 de la mañana el documento quedó escrito. Él me dijo, vaya usted para Inderena, llévelo, ¿cierto? Y lo llevé, se lo entregué a Sergio Durán, a mi hijo Eliodoro, váyanse a dormir, esto está muy bueno. Y es que su ritmo de sueño también era único. El día que se acostaba temprano, por ahí 11, 12 de la noche, pero por ahí a las 3 de la mañana se levantaba a trabajar. Por ahí a las 6, que él ya calculaba que yo me iba a levantar, entonces regresaba a la cama a pasar la segunda etapa de la noche. Me decía, es que necesito la cama calientica antes de que te vayas. Esa fue otra cosa respecto a los horarios muy divertida. Cada vez que entraba un jefe de personal nuevo al Inderena, todos pretendían que el mono timbrara tarjeta. Nunca en la vida marcó tarjeta, nunca. Entonces los que no lo conocían le hacían el reclamo. Entonces él dijo, perfecto, siempre les contestaba, perfecto. Yo marco tarjeta el día que usted logre que el Inderena me pague todas las horas extras que yo trabajo en mi casa. Hagamos ese trato. Yo le paso un recuento de las horas extras que yo trabajo en mi casa, entonces hacemos ese cambio. Y hasta ahí llegaba la intención del pagador, pues, para el jefe de personal, para que hiciera su marcación de tarjeta. Nunca marcó tarjeta. Porque el mono trabajaba muchísimo desde su casa. Si supieras dónde trabajaba.
Allí, al lado de la cocina, hay un patio que tiene una marquesina. Le encantaba trabajar ahí porque tiene muy buena luz. Y además porque cuando está haciendo sol es calientico. Entonces trabajaba mucho. Cuando estaba solo, trabajaba siempre en el patio. Y cuando estaba trabajando con gente, trabajaba aquí en la mesa del comedor. Porque en el apartamento de la 39 nunca tuve comedor. Me la ganó. Entonces la mesa del comedor estaban el estereoscopio, el microscopio, los frascos llenos de ranas, de murciélagos, de culebras, las torres de libros, todo eso. En el apartamento de la 39 nunca tuve comedor. Y dado su método para escribir, no sorprende que necesitara mucho espacio. Porque él escribía y escribía y escribía cosas, ¿no? Y luego esa era una cosa que yo siempre le admiré muchísimo porque él tenía una capacidad de análisis y de síntesis simultáneamente. Entonces de golpe se acordaba que tenía cierta hoja escrita con tal cosa que le encajaba perfectamente con lo que acababa de escribir. Entonces armaba unos largueros de hojas de papel periódico pegando. Le introducía lo mismo que hace uno en el computador, pegar, ¿no? Entonces mete el párrafo aquí. Eso hacía él, pero con hojas de papel periódico, que siempre utilizó folders de hojas de papel periódico. Justamente cuando la universidad le dio el doctorado honoris causa, entre mucha gente dijeron no, pues eso en lugar de darle al mono un regalito el día de su honoris causa y un libro y no sé qué, se reunieron varias personas y le regalaron un computador. Entonces luego venía el drama de sentarlo a que aprendiera a manejar el computador. Entonces llegó a manejarlo, más no le gustaba mucho sentarse él solo, porque decía, no, yo de golpe daño todo esto. Entonces siempre lo manejaba, pero con alguien al lado, ¿no? Para aprenderlo especialmente. Ya una vez que empezaba a escribir ya, pero nunca llegó a familiarizarse así decididamente con el computador, no. Y esto nos trae justamente al tema de las muchísimas distinciones que el mono recibió en su vida, entre las que el honoris causa de la Universidad Nacional tuvo especial significado. Él me dio el mayor ejemplo de humildad el día que la Universidad Nacional le entregó el honoris causa. Porque me llamaron de la universidad y me dijeron, ay, le rogamos el favor. Como todo el mundo sabía que para él las horas no existían. Entonces me llamaron y me dijeron, ay, le rogamos el favor, mire, la ceremonia es a las 6 de la tarde. Hay 2 honoris causa que son Roda, el pintor, y el mono. Por favor, que no vaya a llegar tarde. Yo le dije, no, desde luego. Entonces como a las 4:30 de la tarde, ya estábamos listos para salir y todo, cuando sonó el teléfono y yo contesté, y era Ángel Guarnizo, que en esa época era el director de la FEN, la Financiera Eléctrica Nacional. Ellos tenían un fondo, entonces me dijo, llamo a felicitarte. Entonces le dije yo, pues gracias. Entonces le dije, por el honoris causa, me imagino que vas a acompañarnos esta noche en el León de Grave. Entonces me dijo, no, desde luego que sí voy a acompañarlos, pero no es por eso, sino llamo a contarte que la Junta Directiva de la FEN esta mañana, en reunión de junta a las 11 de la mañana, aprobaron darle un premio que se va a dar por primera vez, que es el premio a la vida y obra de un científico, y se le entrega el 27 de noviembre. No, pues yo me puse más contenta que quién sabe qué, y entonces ni siquiera lo hice pasar, sino que salí feliz con él. Nos subimos al carro, él nunca manejó. Entonces yo iba manejando y de golpe le golpeé así la rodilla y le dije, gordo, ¿no vas feliz? Entonces me dice, ¿por qué? Entonces le dije, pues mi amor, ¿por qué? Porque en primer lugar, la universidad que en un momento determinado te presionó a salirte, y ahora les explico por qué, hoy te recibe por la puerta grande dándote un doctorado honoris causa, y la Universidad Nacional no da doctorados honoris causa pues a cualquier perico de los palotes. Y en segundo lugar, porque hoy mismo te acaban de otorgar el premio de la FEN a la vida y obra de un científico. Se quedó callado y me dijo, pues Motica, realmente lo que pasa es que las cosas que yo he hecho en la vida nunca las hice buscando honores.
Precisamente la humildad fue uno de los valores que sus colegas y amigos más resaltaron del mono. Sin necesidad de mencionar pues, lo que tiene que ver con la biodiversidad, con los ecosistemas, con la geografía del país, con la parte también cultural, pues digamos que características que él tenía únicas y que reunía muchísimas, como la sencillez, ¿cierto? La bondad, la amabilidad, la honradez, la integralidad en la conceptualización y en fin la fidelidad en la amistad que él tenía con las personas que conocía. Mono Hernández clasificó plantas, era autoridad en monos, en micos, era autoridad en anfibios, era autoridad en cuanta cosa hubiera. Y cuando no sabía, porque nadie lo sabe todo en el mundo, ocurrían cosas como esta. Una vez en la serranía de los Motilones me encontré un caracol amarillo, y ahí mismo me lo traje para el Mono Hernández. Le dije, mono, mire lo que le traje, y me dijo, yo no sé nada de eso, pero en una universidad de Maracaibo hay un muchacho que se llama así, que está estudiando estos animales, y el teléfono es este, y vive en la calle 23 con número 45 y tal. Se lo sabía todo. Pero esa no fue la única peculiaridad casi infantil que salió a relucir en las entrevistas. Indudablemente sí, era muy tierno, inspiraba mucho cariño. Y, por ejemplo, mi mamá insistía en que el mejor miembro de familia que ella había tenido era el mono. Y mis hermanos y todo el mundo se moría por él. Monito, monito, monito. Son muchas las anécdotas que nos compartieron colegas y allegados, y entre ellas fueron recurrentes aquellas relacionadas con sus interminables tertulias. También la tertulia podía haber empezado con estudiantes, algunos para algunas consultas de carácter general sobre la biología, sobre la biogeografía, sobre ecología, pero también algunos tesistas que estaban haciendo la tesis ya con él o con algún otro profesional. Y también pues la tertulia pues, que más nos complacía, nosotros es la que teníamos nosotros directamente con él, funcionarios del Inderena, sea de Bogotá o sea de algunas otras partes que llegaban ahí. Y ahí pues nosotros aliviábamos un parte del estrés del día y desde luego adquiríamos muchísimos conocimientos con el mono a través de esa tertulia. Nos podían dar a veces a 11 o 12 de la noche, algunos de nosotros acompañábamos al mono hasta la casa, pero muy complacidos de haber partido con él la noche. Nunca él se emborrachaba, solamente entre todos tomábamos de a poquito y ahí pasábamos unos buenos ratos. Como del año 68 o 69 tal vez, que fue de visita a la casa. Yo no lo conocía, mi papá pues estaba vinculado a la Universidad Nacional y me imagino que en esa época el Mono Hernández formaba parte del equipo del Instituto de Ciencias Naturales y había como una cierta relación familiar con él y con la esposa, con Julio. Yo me acuerdo que en esas 11 cuando yo era niño, pues él estaba hablando de la cantidad de sitios que había ido, de la cantidad de animales que conocía, que había... Y también hablaba de pues, que había probado carne de esta culebra, y al final pues mi papá le dijo, bueno, usted es la única persona que yo conozco que se ha comido todo lo que se sabe, básicamente. Y es que el mono fue investigador hasta el último momento. Realmente yo no sé si sea una fortuna, creo que sí, y fue haber vivido el último día del mono con el mono, ya que realmente fueron cerca de 20 horas. Donde permanecimos con Julita y con Clara Lucía, ¿sí? Y en donde ocurrieron muchas cosas, ¿no? La noche antes de la muerte del mono y de venir a este sitio, exactamente, fuimos a comer y allí nos enteramos y el mono pidió su último dulce, que era el que más le fascinaba, que era el famoso dulce de coco con leche. Valga la pena mencionar, ahí en el restaurante San Pedro también el monito se tomó su último ron. Ya ese día a él le partía bastante, le gustaba de vez en cuando tomarse unos rones y ese día nos tomamos el último ron. ¿Ya? Pero de las cosas que más sorprende siempre con él y que yo creo que coincidimos todos los biólogos que lo conocimos y los que creemos que fuimos su amigo,
es la enseñanza que de manera permanente siempre era obligatorio y sobre todo cuando salíamos a campo. En el sitio que él estuviese siempre tenía cosas profundas que enseñar y cosas significativas. Ese día se emocionó mucho porque hacía 30 años no veía huevos de chauna chavarri y porque tampoco veía animales recién nacidos de chauna chavarri. Ese día tomamos unas fotos y él alcanzó a apreciar unos 4 pichones de esta ave casi semi-endémica aquí de la zona. Pero ya aquí llegando al sitio, por ejemplo, este tipo de caracol que fue tomado por él y de una vez fue preguntado, ¿no? ¿Usted sabe qué especie es? Para lo cual le dije que creía que era del género Marixa, pero me regañó y me dijo que yo ya estaba muy viejo y que debería saber la especie. Él la dijo y hicimos obviamente mención del cuento de este tipo de molusco, ya que él dio todas las connotaciones ecológicas, quién se lo comía, cómo nacía y por qué estaba acá, y dio toda una cantidad de teorías al respecto. Pero de las cosas que aún están por averiguar, y que eso es algo que yo le recomendaría a los funcionarios del Corchal, es que ese día él vio un helecho áfilo, del cual me dijo: Giovanni, ese helecho no está registrado, es nueva especie para el país y para Colombia. Tienes que venir a tomar esa muestra, cosa que he incumplido porque no he venido a buscarlo, pero que le dejo esa tarea seguramente a algunos de los funcionarios para que miren una especie de helecho áfilo que según el mono ese día en esta misma entrada lo encontró y dijo que era una especie nueva para Colombia. Este lo concebimos como un homenaje póstumo de Parques Nacionales a la invaluable contribución del mono a la conservación, pero sentimos que nos quedamos cortos. Lamentamos no haber podido incluir todos los hermosos testimonios de quienes aquí figuran, brindados con calidez y generosidad inmensas. A ellos, nuestra infinita gratitud, y a quienes por diversas razones no alcanzamos a entrevistar, nuestras disculpas. Realmente el país sí posee todavía un patrimonio natural muy grande, pero mucho se lo ha destruido. Y mucho se lo ha destruido sin que ni siquiera lográramos llegar a conocerlo conscientemente, a haberlo estudiado, a saber que existía, debido a la destrucción acelerada de que ha sido objeto el país desde la época republicana, en forma gradual, pero en este siglo que acaba de transcurrir, definitivamente, especialmente en la segunda mitad del siglo, fue un proceso demasiado acelerado. Y en muchos casos no sabemos ni nunca sabremos de la existencia de muchas especies de plantas y animales que existieron, pero permanecerán desconocidas para siempre. Recuerdos de romance que una vez juntos empezamos tú y yo, y sin razón olvidamos. Quizá ese amor